Gracias, amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Un renovado descanso después de un año bastante ajetreado y tenso que hemos pasado todos los peruanos y peruanas, pero a nombre de Entérate con Leslie les deseamos a todos ustedes un exitoso año 2023 y, por supuesto, siendo el deseo mayor de todos los peruanos y peruanas la paz en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos seguido durante todo el año 2022. Ahora empezamos con nuevas energías y temas que también merecen ser tratados en nuestra plataforma, como es el caso de la participación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y todo el asusamiento, conspiración que hay en el sur de nuestro país desde Puno. Vamos a conversar con el exministro del Interior, el señor Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a detallar esta participación de Evo Morales en Puno, ¿no? La concentración de fuerzas que está haciendo peligrar el sistema democrático en el Perú. Es decir, no solamente hemos tenido injerencia o intromisión en asuntos internos de parte de México, Argentina, Colombia, Venezuela, sino que además ahora tenemos que ocuparnos, ¿no?, de la participación de Evo Morales y la intención que tiene el expresidente de Bolivia detrás de la derrota, la caída y el golpe de Estado de Pedro Castillo. Vamos a conversar en breve con el exministro del Interior sobre estos acontecimientos que han merecido la atención de nuestro país y lo peligroso que puede resultar ser esta participación para la gobernabilidad en el Perú. Regresamos en breve. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque de actualidad y, como fue anunciado hace unos momentos, está en vivo con nosotros el ex ministro del Interior, el señor Gastón Rodríguez Limo, a quien le damos la más cordial bienvenida en este primer programa del año 2023. Muy buenos días, señor ministro, ex ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Leslie. Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes y las personas que siguen tu programa a través de las ondas de tu canal. Muchísimas gracias, exministro. Yo quiero preguntarle directo. Hemos tenido un panorama de asusamiento, pero en alto voltaje desde Puno, y la concentración, todo parece indicar, de fuerzas que vienen de Evo Morales en nuestro país. Evo Morales ha ingresado varias veces al Perú y ahora sabemos no qué es lo que ha estado detrás de este ingreso al Perú. ¿Qué consecuencias penales puede tener la participación de Evo Morales en el Perú? Fíjate, Leslie, antes de entrar a lo que es consecuencias propiamente penales, yo quisiera tomar una parte de tu pregunta, en donde haces alusión a un asusamiento, ¿no? No creo que solamente sea un asusamiento. Creo que el tema pasa por el intento de consolidación de toda una ideología que nace en el Foro de Sao Paulo, el Acuerdo de Puebla, pero que luego en la persona de Evo Morales se va materializando con un tema de fortalecimiento étnico a través de las naciones aymaras, y que pretende, a través de la creación del RUNASUR, hacer una consolidación de lo que es el UNASUR, que se creó en el 2008, con lo que es RUNASUR, que le aumenta la palabra runa, ¿cierto? Que, como sabemos, en quechua es pueblo o persona. Y entonces, en esta fusión, él lo que trata es de justamente consolidar a todas las naciones aymaras para poder, no solamente a través de este fortalecimiento, consolidar un objetivo, que es, como bien sabemos, la independencia económica, la utilización de una sola moneda, el antiimperialismo, ¿cierto? El poder desarrollar todas sus actividades a través de ese fortalecimiento de estos pueblos, porque RUNASUR no son países los que intervienen organizaciones sociales, ¿correcto? Entonces, ese fortalecimiento es el que él está tratando ahorita de, digamos, consolidar para crear una estructura a nivel no solamente de países, sino
romper la estructura propiamente dicha de los países, ¿correcto? Para poder tener o fundar esta nación que incluso él ya le tiene un nombre destinado, que es el Estado Plurinacional del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Entonces, frente a esto, muchos políticos, muchas personas están definiendo su postura en relación a que hay una intención, pues, de desmembrar al Perú, ¿no? De fracturarlo, de dividirlo. No solamente es eso, repito, es la creación de un Estado nuevo, un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿qué cosa debemos hacer? Porque sí hay consecuencias de carácter penal, obviamente. Antes de entrar a esas consecuencias de carácter penal, yo creo que también tendríamos que ver el tema relacionado a lo que es el tema migratorio. ¿Por qué han habido, hace pocos días salió incluso un artículo en El Comercio, de la injerencia, y más que la injerencia, el ingreso a nuestro país de una forma completamente libre de ciertos funcionarios que estaban ligados íntimamente a Evo Morales? La ley de migraciones expresa taxativamente los mecanismos de control, pero tenemos que lamentablemente estos mecanismos de control pareciera que hubieran sido vulnerados o en todo caso se habría producido una especie de desatención, ¿no? En la manera de que estas personas ingresaron libremente, sin ningún control, para poder justamente esgrimir, llevar, trasladar los pensamientos de esta ideología, de este fortalecimiento étnico a las ciudades del sur, especialmente a Puno y también a Cusco, porque Cusco es otra de las ciudades que está plegándose cada vez más a este sentimiento de estas personas. Entonces, ¿qué cosa fue lo que falló como Estado peruano en el tema migratorio? ¿Por qué no se pudo establecer esos ingresos? ¿Por qué no están registrados? Pero esto también, Leslie, y no hay que perder de vista, estaba con un andamiaje y un soporte del gobierno nefasto de Pedro Castillo. Por supuesto, señor Gastón Rodríguez. Es decir, esto no nace ahorita. Esto es la consecuencia, la materialización de varios meses, ¿no? Digamos, de poner en práctica esta metodología. Esto ya fue diseñado mucho antes de que Castillo esté en el gobierno. Desde que Castillo fue candidato, ¿no?, a la presidencia, esto ya estaba puesto en marcha. Este era el ideal, la asamblea constituyente, ¿no? Esto era realmente lo que quería impulsar Evo Morales con nuestro país. Pero al verse frente a un hecho que jamás de pronto hubiesen contemplado, que es el golpe de Estado que daría el propio Castillo sin apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional del Perú, pues esto trae pues entiendo una desesperación, ¿no? Voraz de parte del expresidente Evo Morales, porque todo esto se pone en peligro para ellos, ¿no? Para esta puesta en marcha de su proyecto de RUNASUR, ¿no? De la Asamblea Constituyente, que ya eso no va a ir. Eso ya yo creo que está completamente descartado en nuestro país, que Asamblea Constituyente no va. Ya creo que por ese lado no la van a tener, no van a tener ningún éxito. Pero en este punto sí es preocupante y ahí me quiero concentrar porque yo creo que hay que ponerle ya un alto. Las autoridades del Perú tienen que ponerle un alto, ¿no?, a la presencia de Evo Morales en nuestro país. ¿Usted cree que solamente basta con impedirle que ingrese al Perú? Él está haciendo o forjando dentro de nuestro territorio actos ilícitos. Entonces, yo quisiera que hablemos ahora de las consecuencias, porque esto hay que ponerle ya un punto final, no a la participación de Evo Morales dentro del Perú. Lo escucho, señor. Así es. Mire, Leslie, primero yo quisiera tocar el tema importante también de que cuando tú necesitas ponerle coto a una situación, te quedan dos caminos. El primero y el lógico, el razonable, siempre es el del diálogo, ¿cierto? Cuando tú tienes una masa ideologizada y que ya está compenetrada con una psicología no individual, sino de masa,
se hace sumamente difícil el tema del diálogo. Y Exactamente. eso es lo que está sucediendo ahorita en la zona de Puno, de Cusco, se está plegando Velille, Santo Tomás, ¿no? El mismo Espinar. Son poblaciones que cuando protestan verdaderamente es sumamente complicado establecer un diálogo. Entonces, cuando tú tienes que hay una persona que está articulando todo esto, pero que esa persona tiene dos condiciones a la vez. La primera, no es presidente de Bolivia. Por consiguiente, no podemos hacer una protesta directa contra el Estado boliviano. Es una persona individual que fue un presidente y que ahora está articulando, como he dicho, esta situación. Entonces, lo primero es desde el punto de vista político y el segundo punto penal, ¿no es cierto? En el punto de vista político, lo que tenemos que hacer es, obviamente, las acciones de protesta, el retiro de nuestro embajador en señal de protesta, posteriormente podría ser la expulsión del embajador boliviano en el Perú. Sin embargo, esas situaciones, desde el punto de vista del Ejecutivo, se vienen tomando con bastante cuidado porque no se quieren abrir frentes. Pero cuando tú defiendes a tu patria, no importan los frentes que se abran, ¿no? Escuchaba también declaraciones que ya había un problema con México y que no se iba a hacer otro problema con Bolivia. Perdón, este tema de con Bolivia es un tema sumamente delicado porque implica una decisión en el territorio peruano Mucho a más través de... peligroso que el de México. Pero por supuesto, entonces, Mucho ¿cómo más pueden peligroso. haber políticos que piensan que no se puede abrir un frente adicional cuando lo que está en juego es la defensa de nuestra democracia y de la patria? Desde el punto de vista penal, fíjate, aquí hay actores que están vinculantes a la actividad o al accionar de Evo Morales, como por ejemplo las autoridades del propio Puno, el gobernador regional, sobre todo Sí, el saliente, el sí. saliente que ha terminado el 31 de diciembre, que es el que estaba articulando con el presidente Castillo y Que con... le ha dado una suerte de reconocimientos públicos, ¿no? Así es, y este tema y penalmente ataca directamente el delito de traición a la patria, ¿no? Quienes pretextan o quienes quisieran conseguir una división del territorio peruano están traicionando a nuestra patria. El tema es qué hacer con Evo Morales específicamente. Entonces, mientras Evo Morales articule desde Bolivia, la solución va a tener que ser a través de la vía diplomática, porque es un extranjero que está haciendo todas estas cosas desde su propio país. Desde el punto de vista de nosotros, es fortalecer el tema migratorio y aplicar lo que taxativamente dice el decreto legislativo 1350 de migraciones en cuanto a los ciudadanos extranjeros que pisando el territorio peruano cometen infracciones y o delitos. Y para Exactamente. eso hay una serie de situaciones como la multa, la expulsión, ¿no? Y que se tendrían que aplicar. Pero frente a lo que está sucediendo ahorita en estos momentos en el Perú, Leslie, Evo Morales no va a ingresar tan fácilmente al territorio peruano. No, porque Él va a saben tener, que eso lo van a detener. así es, él va a Saben tener que que seguir acá lo articulando. van a apresar, porque lo que él está haciendo es conspirar contra la democracia, contra un sistema político Y, y, constitucional en el Perú. y Pero a eso iba con el segundo delito, justamente el que acabas de mencionar tú. El otro delito es el de conspiración, ¿cierto? En el que no solamente está involucrado él, sino las autoridades que permitieron toda esta situación que estamos viviendo hoy en día. Como sabrás, esta mañana ya la nación aymara, que le llaman ellos, está dirigiéndose a la ciudad de Puno en aproximadamente un número de 10.000 y la situación se va a poner mucho más beligerante y delicada porque les están vendiendo una información que habla justamente de su etnia, de su nacionalismo, entre comillas, y que se lo están arrebatando. ¿Quién? Fuerzas del imperialismo, ¿no? El Estado centralista, el Perú, y entonces ese grito de aparente independencia es sumamente delicado en estas actuales condiciones y por eso es que hoy día mismo se reúne el acuerdo nacional incluso para poder buscar alternativas de solución, ¿no?
No, sí, el tema es que las autoridades del Perú, y creo que vamos a convenir juntos en este raciocinio, es que tengan mano firme, ¿no? Y decidida a ponerle un punto final a este episodio. O sea, que Evo Morales sienta que si pisa el Perú, si pisa el territorio peruano, va a tener serios problemas de esta naturaleza porque ya se sabe que las fuerzas provienen de él, ¿no? O sea, esto no es un acto de difamación, de injuria, no, ya se sabe que las concentraciones de fuerzas provienen de ahí, ¿no? Y ha ingresado a nuestro país varias veces. Ahora, es evidente que las autoridades regionales que ya no están en funciones y que conspiraron, que hicieron todo este tema, van a tener que ser investigadas y ser puestas a disposición de la justicia. Es lo mínimo que podría darse en estos momentos para que Evo Morales sienta, ¿no?, que en el Perú no se va a dejar ni un solo punto, ¿no?, que no se pueda investigar al respecto, ¿no? O sea, esto es lo Fíjate, que yo quisiera que se muestre desde las autoridades del Ejecutivo y todas nuestras autoridades, señor ministro, porque es lo que necesitamos como país, que nuestras autoridades deben tener mano firme en la protección de estos bienes jurídicos. a ver, has tocado varios puntos. Quisiera desarrollarlos. Lo primero es que sí, efectivamente, se ve que hay un conocimiento ya por los mismos medios de inteligencia, los medios de comunicación abierta, de este involucramiento, Sí, y yo diría ya no solo involucramiento, sino también participación es directa, participación, ¿no?, de ¿no? Evo Morales, y que definitivamente podría encajarse dentro del tema de la flagrancia cuando él ingresa al territorio peruano. Inclusive habla de un financiamiento, ¿no? Así es, De un ¿no? financiamiento que es lo peor de Así todo. es. Así es. Entonces, si él ingresara al territorio peruano, hay varios supuestos de delitos que estaría cometiendo y que podrían accionar. Pero como te digo, todo este andamiaje que viene desde el extranjero también brinda el asesoramiento correspondiente para que ellos no pisen en falso, ¿no? Entonces, como te decía, una de las pocas probabilidades es que él vuelva a ingresar al territorio peruano, al menos en este momento de beligerancia, porque lo que él está tratando de hacer es que se prenda la pradera, que se encienda la pradera, ¿no? Entonces, otro punto que has tocado tú está relacionado con la mano firme. La mano firme del gobierno, acuérdate que siempre hay una situación que ata a los políticos de turno, y es el tema de los derechos humanos, y lo hablo en el mejor sentido de la palabra. Los derechos humanos tienen que ser concebidos para todos los seres humanos. Exacto. Tenemos organizaciones no gubernamentales, estamentos inclusive que están liderados por personas con estas ideologías que direccionan, o mejor dicho, redireccionan el accionar de sus dependencias para expresar un concepto que los derechos humanos solamente son para los manifestantes, sin importarles si estas manifestaciones se vuelven agresivas, violentas Contra y las si autoridades. causan, zozobra en la población y contra las autoridades. Entonces, cuando tú redireccionas una función de un organismo del Estado, ¿no?, definitivamente no está siendo imparcial. Y esto genera una dificultad extrema, porque son estos organismos los primeros en poner en jaque o poner contra la pared al poder ejecutivo, que es el que está tratando de implantar o de restablecer el orden, ¿no? Entonces ya tú ves en las redes sociales que los policías, en vez de aguantar una manifestación con sus medios de policía, tienen que salir muchas veces corriendo o protegerse con los escudos de la gran cantidad de pedradas, de fuegos artificiales que se les está lanzando, y no hay una acción contundente. Entonces, muchas veces dices, ¿dónde está la policía? Pero a la policía hay que protegerla, porque Claro. el uso de la fuerza, Leslie, y esto para que sepan o refresquen también las personas que nos siguen, el uso de la fuerza está reglamentado, no solamente por leyes peruanas, sino internacionales. Y entonces,
tú no puedes, para evitar un costo social, decirle a las autoridades que vayan sin los pertrechos y sin los medios de policía necesarios para restablecer el orden. Tú no puedes decirle a la policía, vayan con su escudo y su bala y su vara, ¿no? Su vara de ley para restablecer el orden. Porque estás poniendo, primero, en un estado de indefensión a las fuerzas del orden, y segundo, estás cometiendo un abuso de autoridad, porque taxativamente está expreso en las leyes lo que deben hacer ellos y los responsables, que son los comandos operacionales, para ejecutar el uso de la fuerza en forma gradual. Pero no en ningún caso decirle tú no vas con tus escopetas, tú no vas con tus elementos lacrimógenos. No, eso no se puede hacer. Entonces, el Poder Ejecutivo, lo hemos visto en varios casos, prefiere que las fuerzas del orden vayan sin estos pertrechos antes que resulte herido un poblador. Porque cuando resulta herido un poblador, todas estas organizaciones inmediatamente saltan y publican, y entonces eso lo pone contra la pared al Ejecutivo. Han habido ya 27 lamentables muertes en nuestro territorio peruano, lamentables. Pero eso está condicionando al Ejecutivo a que las disposiciones sean ni un muerto más, que todos estamos de acuerdo, pero no se mide la beligerancia y la agresividad del otro lado. O sea, tú le dices ni un muerto más a las fuerzas del orden, pero ¿y el otro lado? Claro. Entonces, no me parece justo que se ponga en ese estado a las fuerzas del orden, a nuestra Policía Nacional, que se está fajando. Mira, hacer esto, usted como exministro, ¿qué debería hacer el Ejecutivo? Poner claramente un comunicado, un mensaje a todas las autoridades y que lo sienta Evo Morales, decir, bueno, de acuerdo a la información que tiene según la inteligencia del Perú, según los actuados y todo lo demás, hay bajo supuestos delitos que habría cometido el señor Evo Morales en nuestro territorio peruano. De modo que, ¿no? Si el señor ingresa, ¿no?, al Perú o cualquiera de sus digamos, personas o agrupaciones aledañas a él, bueno, saben perfectamente que van a tener que enfrentar cargos ante la justicia. Yo no sé si eso podría, en cierta forma, ser más contundente desde el Ejecutivo, ya que él no está en el Perú, él está en Bolivia supuestamente, pero está pues conspirando, está insertando violencia, levantamientos, asusamientos para quebrar el Estado. Lo que él quiere es quebrar el Estado peruano, no romper la democracia. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene pues una furia voraz de que Castillo ya no está en el poder, ¿no? Entonces, y todo esto que había sido planificado con Castillo, ¿no? Definitivamente ahora se ven perdidos y lo que quieren es por la fuerza hacerlo. Claro, mira, el tema del comunismo y querer implantar esta ideología perversa ha visto en el Perú una pérdida que no está dispuesto a aceptarla. ¿Correcto? Eso tiene que quedar claro. O sea, ajá, sí. el bastión Perú se les está yendo de las manos. Y eso no lo van a permitir porque de lo que sucede en el Perú puede generar el fracaso a su ideología perversa en todos los países. Yo creo que van al fracaso, señor Gastón Rodríguez. Todos anhelamos fervientemente eso, que esto termine y que esta ideología desaparezca de la faz de la tierra. Sin embargo, tenemos que tomar precauciones. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentido, ellos van a tratar de enviarle un mensaje al resto de países de que quien trate de zafarse, de salirse de esta vorágine ideológica, va a tener las consecuencias que está teniendo Perú. ¿Entiendes? O sea, hay doble posición. Los peruanos estamos totalmente, digamos, todos los demócratas, estamos totalmente convencidos de que esta situación tiene que terminar. Para ellos, el otro lado, están totalmente convencidos que esta es la oportunidad de mandar un mensaje a todos los demás. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar. Mira, la situación, yo pienso que es sumamente delicada
y hay que tratarla con todas las herramientas que la democracia nos permite. Y dentro de esas herramientas, Leslie, no es que uno sea un violentista, ni mucho menos. Está el poder de policía del Estado, que significa restablecer el orden público y la autoridad en una provincia o región de nuestro país, donde todos los estamentos que hemos conversado durante estos minutos están confabulando a que ese orden esté subvertido, a que ese orden esté completamente ideologizado, completamente fuera de lo normal. Entonces hay que actuar después de las conversaciones, después de los diálogos, después de los pronunciamientos, después de las protestas internacionales. La última carta que queda es actuar con la fuerza de la ley para poder restablecer el orden, porque lo contrario que va a suceder es una guerra civil que nadie la quiere, ¿cierto? Entonces, yo ya lo he dicho en otras entrevistas también. Es que señor Gastón, por ejemplo, mediante un conflicto armado, se tiene una de sus finalidades es cercenar el Estado. Sin embargo, estamos viendo nuevas formas de cercenar el Estado, de mutilar, de romper el Estado. Y si eso no lo tiene claro la presidenta Dina Boluarte, entonces, ¿qué vamos a esperar todos los peruanos y peruanas? Es decir, la presidenta tiene que darse cuenta que la primera que quieren sabotear es a ella, ¿no? Porque ella representa en ese momento la imagen del Estado. Es a ella, ¿no? La puntería está dada a ella. La quieren cercenar, o sea, quieren cercenar el Estado que ella representa, el sistema que ella en estos momentos representa, y por ende vamos todos los peruanos y peruanas en ese barco que se une. Entonces, a ver, yo quiero hacer una pregunta a todo el público, ¿no? ¿Realmente la presidenta siente que ella es una demócrata total y que tiene que defender este Estado? ¿Realmente es así? O sea, puede despercudirse en 30 días de todo lo que estuvo acompañando a un gobierno filosenderista, comunista, con una ideología enraizada. O sea, primero los peruanos, situémonos bien, porque ya le dimos su periodo de luna de miel, ya respiramos que salió Castillo y todo, pero la que está sentada es la vicepresidenta de ese gobierno. Entonces, ¿su accionar es por temor o porque todavía hay parte de esa ideología que se puede cimentar? No, hay que hablar las cosas claras para poder entendernos, ¿cierto? Entonces, si no vemos la personificación de la nación en quien está desarrollando o cumpliendo la más alta magistratura del Estado, con acciones contundentes, con una limpieza del gobierno que hace rato se ha debido de dar y no se da, cuando vemos este tipo de actitudes que lindan en lo pusilánime o en lo demasiado ya legal o estricto, ¿no? O digamos situaciones que no se concretan, entonces tenemos que pensar quién nos está gobernando. Y esto hay que decirlo claramente, porque lo que va a suceder el día de hoy, espero de verdad equivocarme, en la región Puno, es una situación muy grave. La nación quechua, los quechuas están bajando hacia Juliaca, los aymaras ya llegaron en número de 10.000 a Puno, y en Puno hay 300 policías, hay 150 del ejército. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si quieren irse hoy día al aeropuerto de Juliaca y tomar toda la ciudad? Exactamente. ¿Vamos a ir con una mesa de diálogo hoy día ahí? ¿Tú crees que eso es dable? ¿Crees que se puede hacer? No, no se puede hacer. En esas circunstancias, entonces dejémonos, hay veces de temas académicos, diplomáticos, ¿no? Porque no nos llevan a buen puerto. O sea, los diálogos son efectivos hasta un determinado momento, Leslie, y luego tiene que hacer sentirse el Estado con todas las herramientas que tiene la democracia, repito.
Muchísimas gracias, señor Gastón Rodríguez, por esta entrevista y por todo el análisis que ha compartido con nuestra plataforma en nuestro primer programa del año 2023. Leslie, un saludo muy cordial para ti, un gran honor que haya participado en este tu primer programa de Reentré con la opinión pública y decirles solamente a todos los peruanos de bien que esperemos que la situación se mejore, que se definan de una vez todos los problemas que hay, se pongan sobre el tapete y podamos llegar a una solución con la bendición de Dios siempre. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.